Hola a todos. En esta oportunidad para la sección de entrevistas de La Rotonda nos acompaña Desiree Medina, con quien vamos a estar conversando sobre su experiencia laboral y así también complementando el webinar que se ofrece junto a la organización Innovation for Poverty Action respecto al apoyo al talento humano en Perú. Dando una breve presentación de nuestra invitada, Desiree Medina es bachiller en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente trabaja como asociada de investigación en la ONG Innovation for Poverty Action. Hoy en día se encuentra trabajando en un proyecto para mejorar la empleabilidad de jóvenes vulnerables en Panamá, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y Glasswing International. Anteriormente ha trabajado como pasante en IPA Perú y como asistente de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos. Bienvenida, Desiree. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Cuéntanos un poco cómo te sientes de ser parte de nuestra sección. Muchas gracias, Araceli. Primero agradecer la invitación a la Rotonda. Y bueno, espero que mi experiencia pueda aportar o ayudar a los que ven la entrevista, ¿no? Sí, de hecho, yo estoy segura que sí. Bueno, comenzando con la entrevista, pues nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu experiencia, sobre tus prácticas pre-NIPA, tal vez cómo tú te enteraste de la oportunidad de realizar tus prácticas preprofesionales en esta organización y pues qué te motivó a postular a IPA frente a otras instituciones. Yo me enteré de la práctica porque tenemos, por si aún no están, tenemos una bolsa de trabajo en Facebook, un grupo de bolsa de trabajo en Facebook de la facultad. Por ahí me enteré, un amigo colocó las prácticas, estaban solicitando practicantes en IPA, y ya había entrado, creo que fue el primer sanmarqueño a entrar en IPA, el que lo publicó. Y bueno, así fue que llegué a IPA, pero ya sabía sobre la existencia de IPA, otros amigos me habían comentado, y también tuve la oportunidad de, antes de estar en IPA, llevar un curso introductorio de evaluación de impacto en Coursera, que dicta YAIPAL, y así también pude saber de IPA. IPA, o sea, desde la primera vez que supe de esta institución, tanto de YAIPAL como de IPA, que se encargan de evaluar políticas públicas que son para reducir la pobreza, me gustó bastante, me pareció que era como un lugar donde a mí me gustaría estar y poder ejercer una línea ahí de trabajo. Estaba muy alineado con la razón por la cual yo elegí economía, economía. O sea, la razón por la que había entrado en economía era como para dar un impacto, ¿no? Y se alineaba bastante a eso. Sí, de hecho, muchos compartimos ese tipo de experiencias, ¿no? Buscamos alinear nuestro trabajo hacia nuestras preferencias. Pero tal vez nos podrías contar un poquito aquí sobre eh, cómo ha sido tu experiencia ya en el proceso de selección de IPA. ¿Cómo fue? Si consideraste que ese proceso fue riguroso, tal vez hubo alguna etapa en la que presentó un reto mayor para ti. Para ser honesta, yo postulé a IPA 2 veces, en la primera no entré. Recuerdo que postulé, como IPA ya lo conocía antes, era como que una institución que yo veía que sí, definitivamente yo quiero trabajar ahí, ¿no? Porque por lo mismo que vi un TEP de Esther Duflo, me encantó todo lo que son los RCTs, todos los que son los experimentos aleatorios controlados, todo el impacto que tienen, es la verificación, o sea, ver si en verdad estas políticas públicas tienen un impacto en la población. También me parecía un impacto más directo, entonces era como que yo quería entrar mucho a IPA. Y me puse muy nerviosa en la entrevista. Son como que 3 etapas. La primera etapa es mandar el CV, la segunda etapa era una evaluación en Stata, que tenías que enviar todo un file, y la tercera ya era la entrevista, y yo llegué hasta la tercera, pero la entrevista me puse muy nerviosa, y ya medio que sabía que no lo iba a hacer porque confundí conceptos, entonces cuando salí como que apenada, pero bueno, ya estuvo
ya al menos lo intenté, ¿no? Y me llamaron después de unos meses, porque también estaba ya mi CV ahí y volví a postular también, o sea, volví a mandar mi CV nuevamente y ya tenían también mi DoFile, entonces pasé todas las etapas y ya la entrevista, como ya había pasado la entrevista anterior, pues estaba menos nerviosa y logré pasar esa entrevista. Y ahí fue cuando me contrataron. Creo que la parte, por lo menos para mí, o sea, para mí la parte más difícil del proceso fue la entrevista, pero para mí, pero tal vez para algunos podría ser como que esta data, ¿no? Eh, la entrevista para mí lo fue porque es como se me hacía muy complicado, o sea, wow, ¿no? O sea, ¿qué habilidades debo tener como para entrar a IPA? Pero realmente no era tan así, ¿no? Cuando ya finalmente entré me di cuenta que sí, que tenía como que lo necesario para poder hacer mis prácticas en IPA. Sí, de hecho la parte de la entrevista incluso puede causar miedo en algunos, ¿no? Pero sí, las habilidades, como tú mencionas, en este caso Stata, que es un software muy reconocido por los estudiantes de economía y de hecho se podría mencionar que es uno de los que se le pone un mayor énfasis en aprenderlos, ¿no? Ya sea, no sé, tal vez de manera autodidacta o a través de algunos cursos que dictan algunas instituciones por ahí. Pero dentro de este proceso, ¿tú consideras que tal vez en algún momento hubo alguna habilidad clave que tuviste para tu ingreso a IPA? Yo creo que fue Stata. En realidad depende bastante del área y del proyecto, del encargado del proyecto en ese momento, pero creo que sepa Stata ayudó bastante a que sea elegida en ese momento. El array necesitaba a alguien que sepa Stata o que sepa a un nivel intermedio para poder avanzar con los datos. Necesitábamos mucha ayuda porque estábamos recolectando, era como que bastante dinámica la recolección de datos, entonces la limpieza de datos también tenía que ser bastante dinámica. Y bueno, y por ello creo que el saber Stata fue un plus, bastante importante. Sí, de hecho que sí. Ya estando como practicante en IPA, tal vez aquí nos podrías comentar un poco cuál fue este primer proyecto en el que tú colaboraste y si tal vez nos podrías mencionar en qué consistía este proyecto. El proyecto es Match and Contribution. Es sobre inclusión financiera. El área era sobre inclusión financiera. La idea era que las personas que no se encuentran aseguradas ya sea por una FP, pues estén aseguradas, sobre todo informales, ver si saber o ver por qué no estaban aseguradas en una FP, ¿no? O por qué no quieren por desconocimiento tal vez de los rendimientos de la FP o porque tal vez tienen otros tipos de ahorro o ver si tal vez con algunos incentivos pues sí, ¿no? Se alinean y prefieren entrar a las AFPs sabiendo que los retornos pueden ser mayores que, por ejemplo, digamos, tener un terreno u otro tipo de ahorros, ¿no? Etcétera. Y esa fue en el primer proyecto en el que estuve. Y entre tus actividades que realizabas como practicante, más o menos en qué consistía o cuáles eran las actividades que tú realizabas. En realidad en IPA, o sea, uno encuentra que vas a hacer muchas cosas, muchas cosas en el sentido de que vas a tener que trabajar mucho en equipo, vas a desarrollar bastante ese tipo de habilidades, por ejemplo. Yo al inicio estaba con las bases de datos, limpieza de bases de datos, entonces full stata, pero no solamente eso, ¿no? Sino también hacía seguimiento de campo, que es estar coordinando con las coordinadoras de campo, valga la redundancia, y con las encuestadoras, trabajo en equipo, no solamente yo no era la única practicante, había otro practicante, entonces coordinar, ver las capacitaciones. IPA no solamente se encarga de la parte estadística de la investigación, econométrica de la investigación, sino se encarga de toda la recolección de datos. Y en esta parte de recolección de datos es mucho trabajo en equipo, tal vez también gestión,
desarrollas bastantes habilidades en toda esa parte. Entonces, en eso estuve en la parte de capacitación, en la parte de Stata, de manejo de base de datos y coordinación con campo. Y de estas actividades que ya nos estás comentando, ¿consideraste que alguna se te hizo compleja, que tal vez no necesitaste conocimientos más allá de los que te brinda la universidad? En realidad sí, pero cuando uno entra a IPA, o sea, IPA tiene recursos, te da muchos recursos para aprendizaje. Por ejemplo, a una parte de la que también me encargaba era de programación de encuestas. O sea, como también IPA se encarga la parte de recojo de datos, de recoger los datos, lo mismo que se encarga de hacer experimentos, entonces lo que se hace es ver la parte, por ejemplo, de calidad de datos en el momento de recojo. Para mí esto era totalmente nuevo, yo nunca había visto calidad de datos, high frequency check, este tipo de cosas yo nunca lo había visto antes, me parece súper interesante. Pero IPA te da los recursos, ¿no? Tanto el Array como, o en mi caso, el Array y el IPA, y los recursos de IPA me ayudaron un montón en eso, y también para programar en ServiceCTO, que es como aplicativo que utilizamos para realizar las encuestas. Y ahí programamos, entonces igual IPA tiene como que cursos chiquitos de cómo hacer programación, también tiene como PPTs de cómo realizar la programación, entonces en ese sentido te ayuda bastante los recursos que maneja IPA. Sí lo sentí como un reto, pero era como que aprender cosas nuevas. Entonces era full aprender y aprender esto de la calidad de datos, de la programación, y fue cosas que me sirvieron después en otros trabajos, ¿no? Sobre todo lo de calidad de datos, porque no lo había visto en San Marcos, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, no sé, podríamos decir que una de las cualidades de IPA es que te brinda estos recursos y que te ayudan, pues, a, no sé, potenciar tus habilidades. Podríamos considerar aquí habilidades tanto técnicas como blandas, tal vez. Sí, en técnicas te dan un montón de recursos. Lo primero que te dan acceso cuando te dan tu correo es como estos recursos, a ver la parte todo de ServiceCTO, PPT de ServiceCTO, videos de ServiceCTO, de cómo programar en ServiceCTO. En mi caso también vi la parte de calidad de datos cuando estaba haciendo prácticas. Eh, y otra cosa que también de IPA que me gustó es que por lo mismo que tienes tú que capacitar a los encuestadores, tienes que eh, mostrarles la encuesta, explicarles cuál es el objetivo de la investigación, qué se necesita, cómo se debe abordar. Entonces, también te ayuda mucho, ¿no? A potenciar estas habilidades blandas y adicionalmente creo que también a trabajar en equipo. En IPA es muy importante el trabajo en equipo, por lo mismo que hay endlines muy importantes, o sea, manejamos tiempos para los campos que se tienen que respetar y los RCTs hay que ser muy cuidadosos con cómo se recoge y cómo se da la intervención. Entonces es mucho trabajo en equipo y eso te ayuda un montón, IPA, a saber coordinar, a saber dialogar, también conversación con los socios. Qué genial, la verdad. Es genial que no solamente llegues a realizar pues la parte técnica, ¿no? Sino que te ayuden a desarrollar estas habilidades blandas que de por sí es bastante necesario en el desarrollo profesional de cada uno. Y ya continuando con tu desarrollo en IPA, tal vez nos podrías contar un poco cómo se da este paso de practicante a asociada de investigación. Normalmente en IPA se da el paso como que practicante, luego analista y luego asociada de investigación. Pero en mi caso, yo salí de IPA por un tiempo y estuve como asistente de investigación en IEP. De hecho, varias herramientas que aprendí en IPA también me sirvieron como asistente de investigación. Y luego me entero vi una convocatoria, me entero de una convocatoria, pero para analista, la verdad, yo postulé como para analista, pensando que tal vez pues por ahí podía entrar, porque como yo había salido como
como practicante y casi como que vas pasando, pero en la entrevista me dijeron que al final pues se me iba a contratar como asociada de investigación. Entonces como que fue es como que una doble noticia nueva, ¿no? Porque me habían contratado y para colmo estaba como asociada de investigación. Pero creo que fue por el año de experiencia, o sea, ya tenía un año de experiencia como asistente de investigación, incluso también se había aplicado algún DDT sobre lo que estábamos haciendo, investigando en IEP, entonces como que vieron mi currículum y dijeron, bueno, sí, está bien, ¿no? Y así pasé como asociada de investigación. Claro, oyendo tal vez un poquito este salto que te diste, igual tú considerarías que IPA pues te brinda la oportunidad de hacer una línea de carrera dentro de esa organización. Sí, de hecho, o sea, creo que el momento en el que yo paso de IEP a IPA, haber tenido estos skills, digamos, de saber servicio, programación, coordinación de campo, es algo que se aprende, tal vez si solamente estás en organizaciones como IPA o como YEIPA, ¿no? Entonces, no es tan fácil tener estas herramientas. Y bueno, haber tenido estos ya skills, estos background en mi CV, por así decirlo, entonces me ayudó mucho a poder seguir en mi carrera profesional para IPA, ¿no? Sí, la verdad es que IPA siempre o sea, trata de promover mucho a sus practicantes, o sea, trata de, si va a pensar en un array, siempre piensa en las personas que o han estado, primero los que están en IPA, o sea, los que están como analistas, como practicantes, o personas que pues han trabajado ahí, justamente por estos recursos que a veces son muy propios de IPA, ¿no? Service CTO, calidad de datos, y ese tipo de cosas, todo lo relacionado más a campo. Y a los trámites, ¿no? A los trámites administrativos, que esos son engorrosos también viendo la parte de campo en IPA. Sí, de hecho, igual con todas esas actividades ya pues es un desarrollo más integral, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, te ayuda un montón porque no solamente te enfocas como que en la investigación y ya, no solo en la parte de tal vez econométrica, sino te enfocas en todo. Incluso como practicante tuve la oportunidad de hacer apoyo en campo, o sea, de salir con las coordinadoras. Y fue una experiencia que yo disfruté mucho, la verdad. Yo me fui por hacer, o sea, a ver cómo realizan las encuestas, las encuestadoras, y pude hablar con ellas, ¿no? Ver cómo se recogen los datos, o sea, también ver lo que te dicen, o sea, escuchar lo que te dicen las personas, perdón, escuchar lo que te dicen las personas respecto a ciertas cosas. Ayuda un montón, la verdad, o sea, te hace ver otras realidades. Y esta experiencia, o sea, yo la tengo en chiquito porque la tengo en Lima, o sea, yo tuve campo en Lima, pero me han hablado personas que han tenido campo en Puno, también de IPA, ¿no? Que han tenido campo en Puno, en Ayacucho, en otros lados, y pues te regala otras perspectivas también realizar campo allá. Claro, eso también porque se relacionaba a tu primer proyecto, ¿no? Que se estaba realizando aquí. Ujú. Sí. Claro, actualmente tú estás trabajando en un proyecto para Panamá. Sí. Quisiera que nos contaras un poco de qué va este proyecto y cómo te sientes tú llevando este proyecto ya con nuevas responsabilidades. Este proyecto en realidad lo que trata es de inserción laboral. Quiere reducir el desempleo en jóvenes vulnerables, no propiamente ninis, porque hay todo un debate en cuanto al concepto de ninis. Entonces, se dice joven vulnerable, pero es más enfocado a jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿no? Eh, y la inserción laboral se da a través de capacitaciones. Al principio fue un desafío, la verdad, porque el diseño era un curso blended, o sea, que era una parte online y una parte presencial, pero vino el COVID, entonces todo se tuvo que hacer online. Y sí fue un desafío, no solamente para IPA, sino para los ejecutores de la intervención en Panamá, que es un socio.
Para el BID también trabajamos con BID, entonces para todos en realidad fue un desafío adaptar. La literatura dice ciertas cosas, entonces estábamos tratando de apegarnos lo más posible a la literatura, pero igual, ¿no? Habían cambios que eran significativos, que se estaban realizando, pero estaban fuera de nuestros controles, ¿no? Entonces, en evaluación, en la evaluación, dentro de la evaluación, no solamente hay la evaluación de impacto, ¿no? También hay la evaluación de procesos. Entonces, finalmente se decidió hacer una evaluación de procesos en este proyecto. No es muy normal, en realidad IPA hace más evaluaciones de impacto. También he trabajado junto a Kelly Montaño en otro proyecto en el cual sí se hacía una evaluación de impacto de desarrollo infantil, pero en este se está realizando una evaluación de procesos justo por lo que sucedió con el COVID. La verdad que me ha sorprendido bastante conocer una realidad muy diferente a la nuestra en cuanto, o sea, Latinoamérica y Centroamérica, por así decirlo. O sea, es muy fuerte porque nos chocamos con que tal vez el contexto laboral es muy diferente al contexto laboral que nosotros conocemos, las leyes son muy diferentes, entonces hay algunas cosas que tal vez dentro del contexto están chocando, ¿no? Y al principio sí fue todo un desafío. En la parte de cuando uno hace una evaluación de procesos, ve la parte de ejecución, de cómo se ejecuta el programa, si se está ejecutando bien, si se está aplicando bien la intervención, toda la parte de ejecución. eh, Les podría explicar, o sea, como que vemos una parte nada más de la teoría de cambio y no vemos totalmente el resultado, ¿no? Eh, pero sí lo consideré como un desafío, pero me quedé gratamente sorprendida porque igual nosotros, y por ejemplo, son 5 rondas, que van a ser 5 rondas, pero vamos en la tercera ronda, y la primera ronda, por ejemplo, veíamos que un problema de los niños estaba muy relacionado con el género, con ser mujer. Incluso la deserción en el momento de postulantes a esta intervención, hacia esta convocatoria que se le da a la capacitación, vimos que mujeres se retiraban o desertaban simplemente o se retiraban porque habían tomado un examen. Parte del proceso de selección para el programa era un examen de TI y entonces vimos que mujeres desertaban. Se relacionaba mucho con cosas de género que tal vez me podría explayar bastante aquí, pero eso me gustó, ¿no? Me gustó bastante ver otras realidades, ver lo que te dicen los datos. Y felizmente este proyecto también tiene, felizmente digo porque yo no estoy muy familiarizada con metodología cualitativa, pero este proyecto tiene metodología cualitativa, lo cual me ha enseñado mucho en lo que es metodología quali. Y nos ha permitido pues ahondar en esas cosas que veíamos como indicadores y cifras, hemos ahondado mucho más y está enriqueciendo mucho más lo que se puede recomendar, ¿no? Las recomendaciones y todo ello en el proyecto. Sí, yo concuerdo totalmente contigo cuando mencionas que abordar nuevas realidades en realidad abre la perspectiva que uno tiene, ¿no? Totalmente. Nos mencionaste un poco de que este proyecto trabaja con ejecutores, ¿no? Em, Tal vez nos podrías mencionar cómo es esta experiencia de trabajar con un conjunto de organismos internacionales en estos proyectos Uh-huh. y qué tan necesario es ese tipo de cooperación que se tiene para obtener buenos resultados. En verdad la cooperación y la coordinación es bastante importante. Eh, mm, Justo con este proyecto como que más me doy cuenta de cuán necesaria es la comunicación en este caso el ejecutor es Glasswing International, que se encuentra en Panamá, entonces la verdad sí,
se tiene que coordinar constantemente para saber cómo va la intervención, para recoger las bases de datos, pero no solamente con ellos, ¿no? Sino que parte del proyecto también era hacer un lab experiment, que es como muy parecidos a los RCTs, pero sin un contrafactual, para explicarlo de la manera más rápida posible. O sea, es como que poner a una persona para decidir para decidir de manera puntual, digamos, en diferentes contextos, ¿no? Y se le da un incentivo a la persona. Entonces se hace estos experimentos de laboratorio, y para hacer estos experimentos de laboratorio, que también para que sea riguroso se necesita harta coordinación con el ejecutor en este caso. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también se coordina con los investigadores principales, que son los PIs, nosotros los llamamos los PIs, los investigadores principales, que también ellos son los que básicamente tienen la idea del experimento de laboratorio, son los que construyen y nos comentan cómo lo quieren, cuáles los problemas de investigación. Y sí, o sea, es bastante importante la coordinación, incluso también con el BID, ¿no? Para saber los siguientes pasos, para saber qué es lo que se va a realizar. BID es el financiador del proyecto, entonces sí, tenemos que estar en constante comunicación, tanto yo, que soy la asociada de investigación, como la coordinadora del proyecto. Eh, Sí, es bastante importante, y también te enseña, ¿no? A cómo estar, a trabajo en equipo, porque básicamente eso es trabajo en equipo. Es un trabajo de varias organizaciones. Es muy importante la cooperación para que se pueda realizar de la mejor manera la intervención. Claro, y también para estar pendientes de todo el desarrollo de cómo se lleva el programa, los resultados que se van obteniendo, ¿no? Para Ujú. mejorar los resultados. Sí, ya casi cerrando esta entrevista, deciré, ¿cómo consideras tú que ha ayudado IPA en tu desarrollo profesional? Uf, yo creo que IPA ha ayudado bastante en realidad. Yo antes de IPA te había tenido algunas prácticas, pero la verdad es que, o sea, saber que hay una institución como IPA, como JPAL, que diseñan y evalúan esas intervenciones que son para ayudar a personas vulnerables, a las personas más vulnerables, pues ha sido toda una experiencia, ¿no? Porque es como que yo entré a economía porque lo vi como una ciencia social. Yo la verdad entré a economía ya sabiendo un poco lo que para mí era economía, o sea, lo que había leído respecto a economía, y era como algo que yo quería hacer. Entonces, eh, sentía que con IPA pues sí se podía dar un mayor impacto, ¿no? Justamente por estas cosas que realiza IPA constantemente de evaluar. Incluso, ¿no? Ya tiene proyectos que se han evaluado aquí en Perú, como el DFM, eh, y, y que ya se han hecho a nivel nacional, ¿no? Que primero se evaluaron para ver si tenía un efecto, y el efecto fue súper grande. Ayudó a muchas personas a animarse a postular a una universidad o a no desertar del colegio, y se realizó ya de manera nacional, ¿no? Estoy conversando del DFM, por ejemplo, es un proyecto de IPA, y a mí me ha ayudado como que a saber qué es lo que quiero, con mi trabajo, ¿no? Antes tenía como que esa idea de que, bueno, tengo que trabajar porque sí, porque es lo que se tiene que hacer, pero nunca me había puesto a pensar, recién creo que en San Marcos me puse a pensar como que, y ya conociendo mucho más a IPA, que mi trabajo puede tener un impacto en muchas personas, y puedo hacer con mi trabajo cosas que aporten a la sociedad, ¿no? Que aporten a una mejora al bienestar de la sociedad.
Entonces, en ese sentido me ha ayudado como que a saber qué es lo que quiero en mi línea de trabajo, en mi vida laboral, y qué es lo que quiero hacer. Además de ayudarme con las habilidades blandas, también porque es full trabajo en equipo, hacer las capacitaciones. La verdad, yo nunca pensé que podía disfrutar de realizar capacitaciones, pero luego cuando ya realizas las capacitaciones, estoy hablando en presencial porque ahora es todo por remoto, pero en presencial era como que conoces muchos tipos de personas. Normalmente las encuestadoras o muchas encuestadoras son bromistas y como que al final terminamos conversando, ¿no? Conversando, haciéndolo como una conversación, la capacitación, y eso te hace sentir más aliviada en caso te da nervios hablar en público, cosas así. Entonces me ha ayudado mucho eso, a desarrollar mis habilidades blandas, eh, al trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy importante en IPA por los tiempos, por cómo se manejan los tiempos, los productos que se tienen que entregar, el campo y todo ello. Entonces también en eso me ha ayudado IPA, ¿no? A saber trabajar en equipo, a saber delegar, ya como haré, a saber delegar, a saber, bueno, esto hago yo, esto hace la otra parte del equipo, a saber coordinar, a también, ¿no? A apoyar, IPA tiene, ahorita está como que incentivando que entren más personas de universidades públicas y fuera de Lima, entonces también como que se preocupa mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Como institución. Y no solamente de eso, ¿no? Sino, por ejemplo, en tiempo de pandemia nos dieron clases de baile, de este tipo de cosas para que nosotros podamos, pues, como que relajarnos de toda todo este loquerío que había durante la pandemia, ¿no? Es una institución que se preocupa también por la salud mental, ¿no? No es algo que deja de lado. Y bueno, me ha gustado, me gusta mucho el lugar en el que estoy, y también respecto a cómo me ha apoyado en todas las habilidades, pues ha sido bastante el apoyo, ¿no? Ha sido en varias áreas de mi vida ha podido apoyar, tanto en varias características, ¿no? Habilidades blandas. También tiene un curso, yo felizmente en IPA llevé un curso el cual te enseñaba también parte de estadística, poder estadístico, cosas que tal vez uno sí sabe por la universidad, pero como que te cierran ciertos huequitos, ¿no? IPA a veces te da también este tipo de cursos. Es parte de los recursos que tiene IPA. Incluso uno puede verlo, tienen videos de ese tipo. Y por ese lado, pues sí, siento que me ha ayudado un montón en todos esos aspectos. Rescato mucho, mucho de lo que mencionas y creo que también muchos de los que nos podrían estar viendo, ¿no? Es bueno encontrar tal vez una institución en la que uno se pueda sentir cómodo, en la que pueda ver que se alinea bastante a tus preferencias y sobre todo cuando lo que mencionaste al inicio, ¿no? De sentirte a gusto con tu trabajo, sabiendo que estás haciendo algo que tiene un impacto en otras personas y un impacto positivo. Y eso es genial. Bueno, Sí, creo que eso es lo más satisfactorio en IPA, ¿no? Porque sí sabes como que, por ejemplo, lo que vemos en Panamá, ¿no? Hay historias que en verdad son, o sea, puntuales, bastante gratificante, ¿no? Saber que se ha podido lograr ciertas cosas en un tiempo cuando a veces se veía como que todo en contra. Igual lo he visto en otros proyectos, ¿no? En otros proyectos en los que he podido apoyar, y como en desarrollo infantil, ahí también lo he visto, ¿no? El impacto que genera IPA en estas personas. claro, ya ahora sí, terminando esta entrevista, ¿qué, qué le podrías decir a aquellos que nos están viendo y pues están interesados en IPA y en este mundo del research? Que si se sienten cómodos en la investigación,
y quieren postular ahí para que se animen porque en verdad sí, yo como que al inicio creía, no, como, no creo que entre, no tengo las habilidades suficientes o cosas así, pues que no, que se manden. Lo que sí es querer aprender, o sea, tener estas ganas de aprender, porque IPA tiene los recursos, entonces fijo te va a brindar los recursos para que puedas aprender. Eh, si estás estudiando y estás digamos, algunos ciclos intermedios, inglés es muy importante, es bastante importante en IPA porque, de hecho, se trabaja con bastantes investigadores que hablan inglés. Entonces, en cada proyecto te vas a encontrar con al menos un investigador que habla inglés y es bastante importante el inglés. Stata también es bastante importante. Y bueno, todo lo demás se va aprendiendo, la verdad. Todo lo demás se va aprendiendo ahí en el transcurso, ¿no? Y que se manden, que postulen a IPA. Sin miedo, sin miedo a romper. Sí, sin miedo. Yo tuve que hacerla 2 veces, pero sí, entré, entré a IPA. La verdad es que mis nervios me traicionaron. Como que en Stata estuve bien, pero ya en la entrevista confundí algunos conceptos por lo nerviosa que estaba y ya, felizmente en la segunda entrevista ya fui, ya como que ya voy nomás, que pase lo que tenga que pasar. Claro, ya derribando las barreras que nosotros mismos nos ponemos a veces, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, Desiree, la verdad. Ha sido genial esta entrevista y muchas gracias por habernos brindado tú la entrevista, ¿no? Y pues estoy muy segura de que esto va a ser muy beneficioso para muchos de las personas que nos vean, ¿no? Y bueno, a todos los que están aquí, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como La Rotonda Blog en todas las redes. Ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, gracias, Araceli, gracias por la invitación.